Leyendas negras de la Iglesia, de Vittorio Messori. Prefacio. Cuando un muchacho, educado cristianamente por la familia y la comunidad parroquial, a tenor de los acertos apodícticos de algún profesor o algún texto, empieza a sentir vergüenza por la historia de su iglesia, se encuentra objetivamente en el grave peligro de perder la fe. Es una observación lamentable, pero indiscutible. Es más, mantiene su validez general incluso fuera del contexto escolástico. Aquí tenemos un problema pastoral de los más punzantes. Un sorprendente constatar la poca atención que reciben en los ambientes eclesiales. Para salvar nuestra alegría y orgullo de pertenecer al pequeño rebaño destinado al reino de Dios, no sirve la renuncia a profundizar en las cuestiones que se plantean. Es indispensable, por el contrario, la aptitud para examinar todo con tranquila ecuanimidad, en oposición a lo que comúnmente se piensa. La escéptica cultura contemporánea no carece de cuentos, sino de espíritu crítico. Por eso el Evangelio se encuentra tan menudo en posición desfavorable. Tal como he dicho en repetidas ocasiones, el problema más radical a consecuencia de la cristianización no es, en mi opinión, la pérdida de la fe, sino la pérdida de la razón. Volver a pensar sin prejuicios ya es un gran paso hacia adelante para descubrir nuevamente a Cristo y el proyecto del Padre. Por otra parte, también es verdad que la iniciativa de salvación de Dios tiene una función sanadora integral. Salva al hombre en su totalidad, incluida, por lo tanto, su natural capacidad cognoscitiva. La alternativa de la fe no es, en consecuencia, la razón y la libertad de pensamiento, tal como se nos ha repetido obsesivamente en los últimos siglos, sino, al menos en los casos de extrema y desventurada coherencia, el suicidio de la razón y la resignación a lo absurdo. Con respecto a la historia de la Iglesia y a las dificultades pastorales que provoca, conviene recordar la necesidad de un triple análisis. El primero es de carácter esencialmente teológico, tal que puede ser compartido solo por quienes poseen los ojos de la fe. Se trata fundamentalmente de adquirir y llevar a nivel de la conciencia una eclesiología digna de este nombre. Se podrá llegar a comprender en ella que la Iglesia es, como decía San Ambrosio, es maculatis immaculata, una realidad intrínsecamente santa constituida por hombres todos ellos, en grado y medida diferente, pecadores. Aquí está precisamente su prodigio y su encanto, el artífice divino, usando la materia pobre y defectuosa que la humanidad le pone a su disposición. Consigue modelar en cada época una obra maestra, resplandeciente de verdad absoluta y sobrehumana belleza. Verdad y belleza que también son nuestras, de cada uno de nosotros, según la proporción de nuestra efectiva participación en el cuerpo de Cristo. Se muestra así verdadero y agudo teólogo, sea cual sea su especialización académica y su cultura reconocida. No tanto el que se indigna y escandaliza porque hay obispos que, en su opinión, son asnos, como el que se conmueve y entusiasma porque, admítase la irreverencia, hay asnos que son obispos. Bajo este aspecto, el creyente puede acercarse a las vicisitudes y acontecimientos de la historia de la Iglesia con ánimo mucho más emancipado que el que no es creyente. Su eclesiología le permite no considerar, a priori, inaceptable ningún dato que le resulte realmente establecido y cierto, por deshonroso que parezca para el hombre cristiano, mientras que el incrédulo se sentirá obligado a rechazar o banalizar
todo heroísmo sobrehumano, los valores trascendentes, los milagros que encuentra sobrenaturalmente motivados. Más o menos lo que ocurre en el caso del Santo Sudario, por mencionar un tema que apasiona a Messori. Formalmente, como sabemos, nuestra fe no resulta afectada. Cualquiera que sea el modo en que la ciencia decida pronunciarse, e incluso podríamos permitirnos el lujo de no creer en lo que ella diga. Aceptar la autenticidad de esa sábana, en cambio, es normalmente imposible. Es moralmente imposible para quien no reconoce a Jesús de Nazaret, el Cristo, Hijo del Dios viviente, por lo explicable que es el cúmulo de eventos extraordinarios que caracterizan su origen y su conservación. La sospecha de prejuicio, ya se ve, cae, en este caso, en el campo de Agramante, más que en el de los paladinos. El segundo tipo de análisis es de índole filosófica, y pueden compartirlo todos los que dispongan de un mínimo de honestidad intelectual. Cuando se habla de culpas históricas de la Iglesia, no hay que desestimar el hecho de que esta es la única realidad que permanece idéntica en el curso de los siglos, y por tanto acaba siendo también la única llamada para responder de los errores de todos. ¿A quién se le ocurre preguntarse, por ejemplo, cuál fue, en la época del caso Galilea, la posición de las universidades y otros organismos de relevancia social respecto a la hipótesis copérnica? ¿Quién le pone cuentas a la actual magistratura por las ideas y las conductas comunes de los jueces del siglo XVII? O para ser aún más paradójico, ¿a quién se le ocurre reprochar a las autoridades políticas milanesas, alcalde, prefecto, presidente de la región, los delitos cometidos por los Visconti y los Sforza? Es importante observar que acusar a la Iglesia viva de hoy en día de sucesos, decisiones y acciones de épocas pasadas es por sí mismo un implícito pero patente reconocimiento de la efectiva estabilidad de la esposa de Cristo, de su intangible identidad que, al contrario de todas las demás agrupaciones, nunca queda arrollada por la historia, de su ser casi persona, y por lo tanto solo ella sujeto perpetuo de responsabilidad. Es un estado de ánimo que precisamente a través de las actitudes de venganza y de vivacidad de los rencores revela casi un in intium fidei en el misterio eclesial, lo que posiblemente provoca la hilaridad de los ángeles en el cielo. Pero una vez asimiladas estas anotaciones, digamos, de eclesiología sobrenatural y natural, uno no puede eximirse de analizar con mayor concreción la cuestión. Se hace, por lo tanto, necesario examinar la credibilidad de lo que comúnmente se dice y se escribe sobre la Iglesia. Hay que averiguar la verdad, salvarla de las alteraciones, proclamarla y honrarla, cualquiera que sea la forma en la que se le presente y la fuente de información. Más de una vez, Santo Tomás de Aquino nos enseña que omni verum a quoque dicatum a Spiritu Sancto est. Cualquier verdad, donde quiera la diga, viene del Espíritu Santo. Y sería suficiente esta para citar, para observar la envidiable amplitud de espíritu que caracteriza a los maestros medievales. Recíprocamente también hay que decir que las falsedades, las manipulaciones y los errores deben ser desenmascarados y condenados, cualquiera que sea la persona que los proponga, y
y cuán amplia sea su difusión. Ahora bien, es necesario que nos demos cuenta de una vez, dice, entre otras cosas, Vittorio Messori en estas páginas, del cúmulo de opiniones arbitrarias, deformaciones sustanciales y auténticas mentiras que gravitan sobre todo lo que históricamente concierne a la Iglesia. Nos encontramos literalmente sitiados por la malicia y el engaño. Los católicos, en su mayoría, no reparan en ello y no quieren hacerlo. Si recibo un golpe en la mejilla derecha, la perfección evangélica me propone ofrecer la izquierda. Pero si se atenta contra la verdad, la misma perfección evangélica me obliga a consagrarme para restablecerla, porque allá donde se extingue el respeto a la verdad, empieza a cerrarse para el hombre cualquier camino de salvación. De esta firme convicción, me parece, ha nacido este libro, que esperamos se convierta de inmediato en un instrumento indispensable para la moderna acción pastoral. Algunas veces me imagino que el cuerpo de la cristiandad actual padece, por así decirlo, algún tipo de deficiencia inmunitaria. La agresión al reino de Dios, iam praesent in mysterio, es fenómeno de todos los tiempos, y de ello el Señor se ha avisado repetidamente, aunque en las últimas décadas no hemos escuchado mucho sus palabras sobre el tema. En cambio, lo que especialmente caracteriza nuestra época es el principio de que no se debe reaccionar. La retórica del diálogo a toda costa, un malentendido irenismo, una rara especie de masoquismo eclesial, parecen inhibir todas las defensas naturales de los cristianos, de manera que la virulenta de los elementos patógenos puede realizar sin obstáculos sus devastaciones. Afortunadamente, el Espíritu Santo nunca deja sin intrínseca protección a la esposa de Cristo. Permanece siempre activo, estimulando las antitoxinas necesarias bajo diferentes formas y a diferentes niveles. El presente volumen, que recoge gran parte de los apreciados artículos del Vivaio de Vittorio Messori, sección del Diario Católico Nacional, es precisamente uno de estos remedios providenciales para nuestros males. Su aparición es una señal de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Messori es, gracias a Dios, autor original y muy personal, y no es obligatorio compartir singularmente todas sus geniales opiniones, pero no podemos dejar de compartir todos y apreciar todos su valiente servicio a la verdad y su amor por la Iglesia. Cardenal Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia. Introducción. El presente libro es una recopilación de artículos que he publicado en periódicos italianos. El origen periodístico de los textos se manifiesta en el hecho de que cada uno de ellos, el argumento se encuentra claramente encuadrado. Ello propicia que una de sus formas de lectura puede ser a página abierta. El título que los une, Leyendas Negras de la Iglesia, manifiesta la triste realidad de aquella frase evangélica: ¿creéis que he venido a traer paz al mundo? Os digo que no, sino la división. Sin embargo, es necesario recordar el antiguo principio de que el movimiento no se aprueba con complejas teorías, sino simplemente moviéndose. Así también ocurre con el cristianismo. Fe en un Dios que se ha tomado tan en serio el tiempo de los hombres que ha participado en él, encarnándose en un lugar, en un tiempo, en un pueblo, con un rostro y un nombre. La verdad del Evangelio se aprueba en la historia concreta. Es Jesús mismo quien lanza el desafío. El árbol se le juzga por sus frutos.
Es precisamente la defensa de esos frutos lo que sirve de nexo a los diversos capítulos de este libro. La pasión con que me enfrento al contenido de estos temas convive siempre con la vigilante autoironía de quien sabe bien cómo el creer no es un arrogante, incluso fanático, según yo. En ninguna página, ni siquiera en las más polémicas, he olvidado el consejo de San Agustín: interficite errores omnis diligete. Acabad con los errores, amad a los hombres. No todas las ideas ni todas las acciones son respetables. Dignos de todo respeto son, sin embargo, cada uno de los hombres. Las consideraciones que desarrollo en las páginas que siguen unen convicción y disponibilidad a la discusión, y también se hallan abiertas a la humildad de la obediencia, al sacrificio duro pero convencido del saber callar, en el momento en que así se decida por quien, en la Iglesia, ostenta de legítima autoridad sobre el depósito de la fe. Gracias a Dios no me encuentro entre aquellos, hoy numerosos, que están convencidos de que a ellos se les ha concedido descubrir en qué consiste lo verdadero, el verdadero cristianismo, la verdadera Iglesia, y que piensan que solo a partir de los años 60 del siglo XX, un grupo de teólogos académicos habrían descubierto qué quiere decir verdaderamente el Evangelio, como si durante tantos siglos el Espíritu Santo hubiera estado aletargado o sádicamente se hubiera divertido, inspirando de modo erróneo y abusivo a tantas generaciones de creyentes, entre los cuales una multitud de santos que solamente Dios conoce. En realidad, no somos sino enanos sobre las espaldas de gigantes, y solamente la conciencia de nuestro extraordinario pasado, donde abundó el pecado, sí, pero también la gracia, puede abrirnos al camino del futuro. Vittorio Messori. 1. Sentimientos de culpa. Al cabo de 3 días de fatigoso viaje en común, Leo Moulin, de 81 años, apareció fresco, elegante, atento y tan cordial como siempre. Moulin, profesor de Historia y Sociología en la Universidad de Bruselas durante medio siglo, autor de decenas de libros rigurosos y fascinantes, es uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa. Es quizás quien mejor conoce las órdenes religiosas medievales. Pocos sienten tanta admiración por la sabiduría de aquellos monjes como él. A pesar de haberse distanciado de las logias masónicas en las que militó, a menudo, me dice, afiliarse a ellas es condición indispensable para hacer carrera en universidades, periódicos o editoriales. La ayuda mutua entre los hermanos masones no es un mito, es una realidad aún vigente. Sigue siendo un laico, un racionalista cuyo agnosticismo bordea el ateísmo. Moulin me encomienda que repita a los creyentes uno de sus principios, madurado a lo largo de una vida de estudios y experiencia. Haced caso a este viejo incrédulo, que sabe lo que se dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. A fuerza de insistir desde la Reforma hasta nuestros días, han conseguido convenceros de que sois los responsables de todo, o casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. Feministas, homosexuales, tercermundialistas y tercermundistas,
pacifistas, representantes de todas las minorías, contestatarios y descontentos de cualquier realea, científicos, humanistas, filósofos, ecologistas, defensores de los animales, moralistas, laicos. Habéis permitido que todo os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado. Y vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlos. En cambio, yo, agnóstico, pero también un historiador que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. De hecho, a menudo no es cierto, pero si en algún caso lo es, también es cierto que tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de los que han venido después? ¿Después qué púlpitos escucháis contritos ciertos sermones? Me habla de aquella Edad Media que ha estudiado desde siempre, aquella vergonzosa mentira de los siglos oscuros, por estar inspirados en la fe del Evangelio. ¿Por qué entonces todo lo que nos queda de aquellos tiempos es de una belleza y sabiduría tan fascinantes? También de la historia sirve la ley de causa y efecto. Pienso en el historiador de Bruselas, mientras atravieso en coche la periferia de Milán una mañana cualquiera. Aquí, como en toda periferia urbana, un Dante contemporáneo podría ambientar uno de los círculos de su infierno. Ruidos ensordecedores, olores metíficos, montones de escombros y desechos, aguas envenenadas, aceras obstruidas por vehículos aparcados, escarabajos y ratas, cemento enloquecido, briznas de hierba tóxica. Por doquier adviertes la ira y el odio de unos contra otros. Automovilistas contra camioneros, peatones contra motorizados, compradores contra vendedores, septentrionales contra meridionales, italianos contra extranjeros, obreros contra patrones, hijos contra padres. La degradación se instala en los corazones mucho antes que en el ambiente. Al fin, la meta, el gran monasterio, la antigua casa religiosa. Aliviado para librarme del coche, atravieso el portón. De golpe, el mundo cambia a mi alrededor. Un gran patio de una antigüedad de siglos, cerrado en todos sus lados por un soportal, sosiega el ánimo con la armonía de sus arcos, el silencio, la belleza de los frescos, el ritmo de las edificaciones, la frescura de las sombras. Más allá del patio se ve un amplio jardín, último reducto en cuyos árboles se ha refugiado todo lo que sobreviene o huele en la tierra desolada de las inmediaciones. La hospitalidad de los religiosos te hace sentir que esa gente, pese a todo, intenta hacer el bien y cree que todavía es posible amar. Con una mezcla de ironía y angustia, pienso en la venganza de la historia de los últimos 2 siglos, poblados de gente diversa pero unida por un furioso intento de suprimir los signos cristianos, empezando por las congregaciones religiosas, por la necesidad de destruir con esos lugares de paz y belleza, vistos como inmundos rincones de oscurantismo, anacrónicos obstáculos en la senda sobre la que edificar el soñado nuevo mundo. Ahora, más allá del muro que resguarda el jardín, tenemos el fruto del radiante mañana prometido. Jamás el mundo, en nombre de la humanidad, se volvió más inhumano.
Se han truncado las expectativas, la realidad y la esperanza de un mundo más habitable perduran. Pero, ¿por cuánto tiempo? En estos residuos religiosos que han sobrevivido por milagro, por azar, por obstinación de los cristianos que resurgen cada vez que son eliminados. A la furia de los iluminados, sus hijos y nietos se refugian también aquí para lamentarse de todo cuanto se ha perdido y para alegrarse de que se haya salvado algo de la rabia de los destructores. Si por el fruto se reconoce al árbol, quizá haya que extraer alguna conclusión de ello, aunque sea para proseguir con la admonición de Moulin, un viejo historiador agnóstico a los creyentes. Causa y efecto. También nosotros tenemos nuestros esqueletos en el armario, y ojo con querer disimularlo. La realidad cristiana siempre mezcla lo divino con lo humano. La Iglesia es casta et meretriz, según sentencian los padres, y así son y fueron siempre sus hijos. Pero miremos también a nuestro alrededor qué tan avergonzados, ya no tan avergonzados e intimidados. La caridad no es posible sin la verdad, para nosotros y para los demás.